Buenos días, esta vez vamos a ver la práctica número 10, medición de potencia monofásica. En esta vamos a tener dos circuitos, uno que es en serie y otro es en paralelo. Aquí también haremos uso del wattmetro. En los primeros circuitos vamos a usar este, en donde Z1 y Z2 variarán según lo que tengamos. En el primer caso tendremos solamente Z1, en el cual será un motor, un foco, en el segundo será un motor, en el tercero un capacitor, y en el siguiente caso es foco, motor, luego foco y capacitor, y con eso terminaremos con lo que es en serie. En paralelo, igual en nuestro manual viene cómo están conectados. Ahora, las conexiones en el wattmetro. Aquí veremos el cómo tienen numerados. Nuestros wattmetros tienen numerados según dónde va cada conexión. En nuestro caso, la línea 1 vendría siendo el número 2, el 4 vendría siendo la neutral, y el 1 y el 3 irían a la carga, tanto al inicio como al final de carga. En este caso tendría que ser a la entrada de Z1 y a la salida de Z1. Cuando es en ya dos circuitos es aquí y aquí. Entonces, pendientes a cómo conectar el wattmetro. Ahora, los datos que vamos a sacar o que nos entrega el wattmetro va a ser el voltaje, la corriente, la potencia y el factor de potencia, que es esto que vamos a medir. Hay otros cálculos para sacarlo, pero estos son los valores que nos entrega ya de por sí el wattmetro una vez conectamos correctamente. Después de hacer estas conexiones, también las hacemos en paralelo, como viene en nuestro respectivo manual. Ahora vamos a proceder con la práctica. En nuestra práctica vamos a primero conectar, como ya mencionamos en el wattmetro, en dado caso de que no haya podido ver la anterior imagen correctamente, aquí siempre nos va a mencionar cómo va cada conexión. En este caso conectamos línea 1, vamos a ir al número 2, en este caso nos viene marcado. Ahora conectamos línea 4, que viene siendo el neutral, ponemos neutral y ponemos línea 4. Y luego nos viene que nos va a nuestra carga, tanto el 1 como el 3. En este caso, la primera parte la vamos a hacer con un foco. Aquí lo conectamos ya bien, y conectamos el 1 a la entrada de nuestra carga, y el 2 vendría siendo, el 3 vendría siendo a la salida de nuestra carga. Terminamos y ya podemos, subimos aquí y subimos. Recuerden que el que manipula el tablero es el que sube la palanca. Si nos acercamos, aquí nos da una lectura de voltaje, de potencia, el factor de potencia y de nuestra corriente. Al ser solamente un foco, tendremos un factor de potencia de 1. Ahora, para la siguiente parte, vamos a retirar el foco con cuidado, porque ya que este se puede calentar, y procederemos a hacerlo con un motor. En este caso va a ser monofásico, entonces cambiamos de las cargas y lo ponemos en el monofásico, que viene siendo este con un 1, este es trifásico, el que tiene 3, y subimos. Ahí vemos cómo enciende el motor y nos viene carga. Y el factor de potencia es de 0.23. Aquí tenemos nuestro voltaje, potencia, corriente y su factor de potencia. Bajamos y ahora es con capacitancia. En este caso retiramos las de nuestra entrada y salida y las ponemos a un capacitor. Conectamos el capacitor, subimos y ya nos viene otro. En este caso nos aparece factor de potencia 0 y una potencia de 0, un voltaje y una corriente. ¿Por qué pasa esto? Por el propio sentido de que es un capacitor. Ahora, a la hora de nosotros tener que hacer ya dos circuitos, en este caso un foco y un motor, podemos desconectar el foco donde lo teníamos anteriormente y tenemos nuestro motor, la entrada del motor y la salida del foco. Y ahora ocuparemos otro cable que conecte tanto al motor como al foco. Esto lo hacemos para que los dos componentes estén en serie. Y ya podemos subirlo y ya nos arroja un factor de potencia, nos arroja según lo que es, y esto varía según cómo esté conectado.
Ahora, como siguiente es foco capacitor. En este caso, este cable lo retiramos y este también. Y nos ponemos en el capacitor y capacitor. Y ahora subimos. Y nos da ahí un factor de potencia, nuestra potencia, voltaje y corriente. También nos entrega lo que viene siendo su frecuencia, pero aquí en México únicamente usamos el 60 Hz. Muy bien, ahora vamos a hacer las conexiones que es en paralelo. En paralelo seguimos las mismas conexiones, nos vamos a la línea 1, nos vamos a nuestro 2, nuestro neutral, lo llevamos al número 4. Y ahora el detalle es que vamos a trabajar con nodos. ¿Por qué con nodos? Porque estamos trabajando en paralelo. Entonces, nuestro número 1 vamos al nodo A. Y nuestro número 3 lo vamos a mandar al nodo B. Ahora, en la primera parte trabajamos con dos focos. Por lo tanto, tomamos, conectamos y tomamos y conectamos. Ahora faltan las entradas de cada uno. La entrada del foco al nodo A, la salida del foco al nodo B, y nos vamos a la entrada del foco del otro foco al nodo A y la salida del segundo foco al nodo B. Ya que está todo conectado, nos aseguramos que esté arriba. Recuerden, el que sube la palanca es el que manipula el tablero. Subimos y nos carga ahí. Tenemos nuestro factor de potencia, nuestra potencia, su voltaje y su amperaje. Bajamos y ahora en vez de ser foco-foco, va a ser capacitor-capacitor. En este caso, nos podemos ir directamente a las mismas terminales que tenemos en los focos, a irlos a unos capacitores, las mismas terminales que tenemos en los focos, mandarlos a capacitores, y ahora sí, comprobamos y subimos. Ahí tenemos nuestro factor de potencia en cero, nuestra potencia en cero. ¿Por qué? Porque son capacitores. Tenemos nuestro voltaje y nuestro amperaje. Bajamos y ahora tenemos un circuito que es foco motor. Tomamos las de una terminal y aquí conectamos un foco, y las de las otras terminales las llevamos al motor monofásico. Subimos, notamos que se enciende el motor y ya nos viene su potencia, su factor de potencia, su voltaje y su corriente. Bajamos y ahora lo otro que viene es foco capacitor. Hacer el foco capacitor, las mismas conexiones aquí. Subimos y ya, nos viene su factor de potencia, su voltaje y su amperaje. Con eso terminamos haciendo las mediciones de las prácticas y ahora solamente nos falta calcular la Q, la S y la P de maneras distintas. Lo mostraré ahorita. Muy bien, y ahora nos vamos a la última parte de nuestra práctica, que va a ser calcular. En este caso calcularemos Q, S y el factor de potencia. En este caso tenemos que Q es voltaje por corriente por el seno de 0 menos el ángulo. La S es V por I y el ángulo es coseno inverso del factor de potencia. Ahora, si eso, el factor de potencia nos lo da el wattmetro, también lo podemos calcular por el coseno del ángulo. Nuestro ángulo nos lo determina si es un inductor a 90 grados, un capacitor a menos 90 grados o un foco a 0 grados. Con eso nosotros sabemos cuánto es. Y con eso ya podemos planear todos los cálculos y terminar nuestra práctica satisfactoriamente.